Leer es resistir, por Mario Mendoza. Segundo, el otro Ricardo III. Con el grupo de teatro de la universidad, dirigido por Olga Lucía Lozano, montamos La Sal de la Tierra, una obra inspirada en la película norteamericana de Herbert J. Biberman. No recuerdo ahora si nos basamos en el guión original de Michael Wilson, si teníamos un libreto teatral, o si Olga Lucía y sus compañeros del Teatro Libre habían hecho una adaptación ellos mismos. No estoy seguro. Lo cierto es que se trata de la huelga de unos mineros que están siendo marginados y explotados, y deciden rebelarse pagando el precio que implica no tener ingresos ni futuro alguno. Esa obra, vista con la óptica del movimiento feminista actual, es precursora en la lucha de los derechos de la mujer y el importante papel que juega en la sociedad, porque hay un momento a partir del cual los mineros no soportan la presión y son ellas, las esposas y compañeras, las que deciden sostener la lucha a como dé lugar. Yo era uno de esos mineros y Carmenza González era mi esposa. Practicábamos mucho, repetíamos nuestros parlamentos de noche y de día. Ensayábamos cada movimiento y cada gesto buscando el mayor grado de perfección posible. Carmenza, a la que le decimos Capacho con cariño desde ese entonces, estudiaba psicología y a veces nos encontrábamos en la cafetería o en la biblioteca de la universidad y en lugar de saludarnos normalmente lo que hacíamos era repetir nuestros parlamentos de la obra, como si estuviésemos en mitad de la huelga y los esquiroles ya nos fueran a atacar. Por fin llegó la noche del estreno. Nuestros amigos y familiares estaban en la sala acomodados con sus cámaras, listos para guardar algún recuerdo de la obra. Se abrió el telón y empezamos. No tuvimos ningún contratiempo y cada uno estaba muy metido dentro de su personaje. Capacho, que es genial en el escenario, me iba marcando el ritmo de las emociones y yo iba siguiendo el compás. Todo fluía bastante bien. En algún momento me hice debajo de un andamio y llamé a mis compañeros de huelga a aguantar la presión, a no doblegarnos, a no permitir que los explotadores hicieran trizas a nuestras familias. Entonces el jefe de las guardias que iban a atacarnos, que estaba en la parte alta del andamio, dejó caer una de las escopetas que teníamos en utilería y el arma me cayó justo sobre la cabeza, abriéndome enseguida una rajadura de unos cuantos centímetros. Era ya el final de la obra y yo tenía que cerrar con unas palabras vehementes. Todos se quedaron atónitos, helados, y no sabían si parar la obra para llevarme a la enfermería o qué diablos hacer. En ese momento pensé en Cordelia, en Angarita encorvado, monstruoso, retando a los dioses con esa voz profunda que tenía Ricardo III. Y me pregunté qué hubieran hecho ellos, qué decisión habrían tomado. Y la respuesta era clara, el personaje primero. No hay yo, no hay identidad. No soy Mario Mendoza, soy un mutante, soy un minero luchando por los derechos de mi comunidad y acaban de herirme. Así que, haciendo uso de toda mi potencia interior, di unos pasos por el escenario mientras la sangre me caía a borbotones por la cara y el cuello, y rematé la obra clamando justicia por los desposeídos y desamparados del mundo. El público creía que se trataba de efectos especiales, y alcancé a escuchar a alguien que decía en las primeras filas: «Esa sangre parece real». Terminamos y el telón se cerró. La gente se puso de pie y aplaudió a rabiar. Ya en los camerinos me sequé la sangre como pude y Olga Lucía me dijo que debíamos irnos para urgencias de inmediato. Yo me sentía muy orgulloso de lo que había hecho, pero me di cuenta de que había cometido un error imperdonable. No había invitado a Cordelia a la obra. Me habría encantado decir esas palabras finales bañado en sangre, justo frente a ella, mirándola a los ojos para que le quedara claro que Lear podía amarla desde su locura desenfrenada.
pero que yo, un minero humilde y miserable, estaba dispuesto incluso a morir por ella. Muchos años después, cuando ya era profesor de literatura en la universidad, salió un intercambio para irme a dictar clases a James Madison University, en Virginia. Acepté por una razón. Venía intentando publicar mi segunda novela, Scorpio City, y varias editoriales me habían rechazado. Recuerdo que incluso una de ellas, muy conocida en Colombia, me respondió diciéndome que ellos no estaban dispuestos a publicar una literatura tan violenta y escandalosa. Tantas cartas negativas me dejaron sin aire, deshecho, bastante preocupado. Me dije que no podía obligar a mi país a publicarme, y mucho menos a leerme, y que en consecuencia no tenía otro camino que ir a buscarme la vida en otra parte. El campus de la universidad en Virginia era agradable y empecé dictando clases de español para todo tipo de estudiantes. Era una materia menor, una electiva, y los muchachos podían inscribirse para aprender alemán, francés, ruso, chino o español, que era mi clase. Mis alumnos estudiaban distintas carreras y el español era en realidad una afición menor. Sin embargo, procuré que la clase fuera amena y hablábamos de libros, veíamos películas y yo procuraba que fueran captando el ritmo de la lengua de manera ágil y divertida. Un día cualquiera me di cuenta de que había varios estudiantes de artes por la moda que usaban. Las calentadoras, las zapatillas de ballet, los cabellos revueltos, los instrumentos musicales, los libros de arte dramático, los Walkman de la época de los audífonos de colores puestos a toda hora. Eran muchachos agradables, muy inteligentes, que querían viajar a México y mirar si podían realizar algún montaje en ese país. Entre ellos sobresalía uno por sus rasgos afilados, su mirada de cuervo al acecho, su melena desordenada, su voz gutural, como si estuviera hablando desde el fondo de una caverna. Se llamaba Chris. Faltó a clases durante 2 semanas completas y pensé que seguramente estaba enfermo, bajo alguna gripe de temporada. Pero no. Me visitó en la oficina del Departamento de Lenguas Romances y me explicó que ya sabía que había perdido la materia por falta de asistencia. Afirmó con sobriedad que era consciente de sus fallas y que venía a decirme que la clase le gustaba mucho, pero que tenía una prioridad en ese momento, una prueba fundamental en su carrera. No puedo fallarme a mí mismo, dijo con ese aire teatral que lo caracterizaba. Se me encendieron las alarmas y, haciéndome el tonto, al que no le interesaba mucho la cosa, le pregunté: ¿Ah, sí? ¿De qué prueba estás hablando? Voy a presentarme en las audiciones en 2 semanas para un montaje de Shakespeare y necesito ese personaje, dijo con vehemencia, tembloroso, como si el solo hecho de recordar ya lo afectara profundamente. Me encantó su manera de decirlo, como si estuviera a punto de que lo mandaran al pelotón de fusilamiento. Le dije de nuevo mirando un listado de estudiantes, haciéndome el desentendido. ¿Y de qué obra se trata? Chris tomó aire, miró por la ventana y dijo con la voz entrecortada: Ricardo III. Levanté los ojos y lo miré cara a cara por primera vez. La imagen de Angarita recorriendo el escenario del TPB, alucinado, ido, odiando a la humanidad con todas sus entrañas, me llegó de repente como una oleada de fuego. Detallé el físico de Chris, y sí, tenía algo maltrecho, malherido, algo que lo emparentaba con el personaje. No era el chico atractivo, de rasgos finos, atlético. No, era como una lechuza extraviada, como un pajarraco de mal agüero caído de alguna rama en una noche de tormenta. Y él lo sabía, claro, él sabía que podía encarnar ese personaje como ningún otro, pero tenía miedo, no estaba seguro, dudaba de sí mismo. ¿Y por qué crees que no lo vas a lograr?
Pregunté inquisitivamente. Porque hay actores mejores que yo. Van a presentarse incluso unos que ya son egresados y tienen más experiencia. En el arte siempre es como la primera vez. Lo que uno ha hecho antes cuenta muy poco, sentencié para darle ánimo. A partir de ese momento la audición de Chris se me convirtió en un problema casi personal. No quería que perdiera la materia, así que le propuse que viéramos un par de películas y que habláramos de ellas en español. Esa sería su calificación. Me agradeció sobremanera. Elegí Midnight Cowboy y la conseguimos gracias a la biblioteca de la universidad. Quería que Chris mirara a Dustin Hoffman en el papel de Ratso, el pícaro cojo y arruinado que recorre las calles de Nueva York en busca de una oportunidad para salvarse. A Chris le encantó el personaje y me dijo que le era muy útil. Hablaba en su español chapuceado y a veces no podía evitarlo y se dirigía a mí en inglés. Le conté que había una leyenda sobre cómo Hoffman había conseguido el personaje. Un día, por error, se había golpeado en el metro y se había roto el dedo gordo de uno de sus pies. Pensó en ir al hospital, pero se dijo que si no llegaba a la audición de la película, otro actor le quitaría el personaje. Así que decidió llegar así, malherido, cojo, y realizó la audición en medio del dolor, con la cara congestionada por las punzadas que le atravesaban la pierna entera y parte de la columna. Y el director, absorto en la audición de Hoffman, se quedó con la boca abierta y dijo enseguida: «Claro, Ratso es cojo». Así se había ganado el personaje. Chris se quedó pensativo, sacó una libreta y anotó algo en ella que no alcancé a leer. La siguiente película fue El Inquilino, de Polanski. Revisamos algunos artículos de la época sobre los crímenes de la familia, el grupo liderado por Charles Manson y el salvajismo con el cual había asesinado a Sharon Tate, esposa de Polanski y embarazada de 8 meses y medio en el momento del crimen. En El Inquilino, Polanski es director y protagonista del filme. Discutimos con Chris varias veces si no estaba en ese personaje toda la locura que no había podido expresar Polanski después de la masacre. Le expliqué a Chris que la voz es el alma de un actor, la fuerza que viene de adentro y le insufla vida al personaje. Por eso es tan importante. Miramos en repetidas ocasiones escenas de Marlon Brando como Vito Corleone y analizamos que la genialidad de ese personaje en buena parte se debe a su voz, a esos parlamentos que parecen provenir de un hombre agonizante, enfermo, que da la impresión de estar hablando después de una traquetomía. Revisamos también la voz de Camilo García en El silencio de los corderos, traduciendo a Anthony Hopkins, su entonación, su hondura. Escuchamos 1000 veces ese parlamento famoso cuando dice al final de la película: «¿Qué tal, Clarice? ¿Ya han dejado de chillar los corderos?». Por eso practicamos varias voces con Chris hasta que por fin dimos con una grave, ronca, profunda, como salida de un individuo decrépito, con efisema pulmonar, bronquitis y laringitis al tiempo. Era una voz cavernosa, magnífica, y escuchar los parlamentos del personaje en inglés era muy emocionante. Poco a poco empezaban a manifestarse la maldad y el cinismo de Ricardo III en la mirada y los ademanes de mi alumno. Los actores son seres mutantes, con identidades maleables, que salen de sí con facilidad y que no solo encarnan a otros seres humanos, sino en animales reales y mitológicos, en brujas, en objetos, en fuerzas de la naturaleza. No imitan, devienen otros. Dustin Hoffman seguía cojeando meses después de haberse terminado el rodaje de Midnight Cowboy. Los actores viven en realidades intermedias, caleidoscópicas, fractales. Son difíciles de atrapar. Basta ver a Polanski en El Inquilino vestido de mujer, con una peluca rubia extrayendo un diente de un hueco de la pared para sentir un escalofrío en todo el cuerpo
y saber que en ese momento lo real es algo plegable, múltiple, que se dobla y se desdobla gracias a la fuerza del actor. Alguna vez Marlon Brando dijo que le había perdido el gusto a la actuación porque de repente, misteriosamente, lo real se había endurecido, se había quedado quieto y no encontraba cómo volver a aligerarlo, a convertirlo en un material plástico. El que tiene un principio de realidad muy sólido cada vez se parece más a sí mismo. Le hablé a mi estudiante de chamanes, de brujas medievales, de los misterios órficos, de pitonisas en los oráculos griegos. No es la mente la que deviene y el cuerpo después se acopla, no. Es todo el cuerpo pensamiento, el que sale de las coordenadas establecidas hasta ubicarse en una identidad 2, en otro ser, en otras categorías. La fecha de la audición se acercaba y yo estaba muy pendiente. 2 días antes me dijeron que Chris estaba en el hospital y salí disparado a ver qué le había sucedido. La versión oficial decía que se trataba de un atraco. Un par de vagos lo habían robado y, al intentar defenderse, se había ganado una golpiza. Cuando lo vi en una salita de urgencias con vendas y todo amoratado, me sorprendí porque me guiñó un ojo y me dijo con una sonrisa: «Estoy bien, profe, tranquilo, nunca he estado mejor». 2 días después entré a las audiciones de Ricardo III, en el teatro de la universidad. Estaban los profesores, el director, varios asistentes y 2 tipos serios filmando que parecían los productores, los que iban a financiar el montaje. 3 actores hicieron esa mañana de Ricardo III, y la verdad es que todos eran bastante buenos. Supuse que Chris no había podido presentarse debido a las lesiones del atraco, y de repente, encorvado, malherido, arrastrando una pierna que tenía vendada, mi estudiante salió al escenario y enunció sus parlamentos con soberbia, con desesperación, como un capitán llamando a sus soldados a morir en el campo de batalla. No podía moverse muy bien y por eso daba la impresión a cada paso de que iba a irse de bruces sobre el tablado. Fue estremecedor y los ojos se me llenaron de lágrimas. Y entendí que el cabrón le había pagado seguramente a 2 yonkis vagabundos para que le dieran una paliza en algún callejón poco transitado, para que lo dejaran cojo, casi moribundo, y así poder encarnar mejor a ese personaje que era él mismo. Y había ganado la partida. ¡Qué hijo de puta! No había nada que hacer. Su interpretación venía de adentro, del hígado, de la vida misma. Y los jurados 2 días más tarde anunciaron su nombre como el próximo Ricardo III para la siguiente temporada.